Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Voz Cuenti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Luz Marina Dávila en su segmento Remodelando nuestro interior. Le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy bien. Gracias al Padre Celestial. Esto es un privilegio para mí el poder estar en este espacio y poder compartir desde este segmento de Remodelando nuestro interior y hacer lo que nuestro Padre nos envió a hacer a todos, que es ser mensajeros de su palabra, no importando el lugar donde nosotros nos encontremos. Y debemos hacerlo desde la conciencia. O sea, que ¿qué es la conciencia? Es ese conocimiento que tiene el ser humano de su existencia, de que nosotros ya sabemos cuál es nuestra verdadera identidad, de que nosotros sabemos que somos sus hijos y que Él tiene un propósito para cada uno. Agradecida con Él por esta hermosa mañana y a los seguidores de estas redes sociales, a los radioescuchas de esta emisora Busco en Ti, donde estás no es el final, les digo muchas gracias por acompañarnos. Si nosotros queremos cambiar nuestra vida, podemos elegir entre o ser una semilla o una piedra. Si nosotros entendemos lo que Él dejó estipulado en el manual de instrucciones, y nosotros lo gestionamos. ¿Qué es gestionar? Es meditarlo. Y si lo colocamos por obra, ¿qué es colocarlo por obra? Es obedecerle a Él. Entonces, ¿qué pasará? Que esto va a generar unas transformaciones profundas, aceptando de que la verdad nos hace verdaderamente libres. Y que lo más importante no es brillar tú, sino iluminar a ese entorno para que los demás salgan de las tinieblas, salgan de la oscuridad hacia la luz. Porque yo estoy segura de que el cambio de conciencia y el despertar sí es posible. Mi nombre es Luz Marina Dávila. El tema lo he llamado hoy Encontrando Respuestas, porque hablaremos de un tema de lo que muchas veces a nosotros nos ha pasado, y es hacernos, por no decir que a todos, y es hacernos esas preguntas: ¿por qué a mí? Muchos de nosotros venimos de esa religiosidad donde no fue todo explicado muy bien y se pensaba que si algo malo nos estaba pasando era porque estábamos en desobediencia con el Padre. Se asociaba una tormenta con el enfriamiento espiritual o con no tener una relación con Dios. Entonces, cuando una persona sufre, trata de buscar esas respuestas de que qué es lo que está pasando conmigo, por qué me están sucediendo este tipo de cosas. Y empieza a buscar esas respuestas en cualquiera de las situaciones que uno esté atravesando, sea en la enfermedad, sea en la economía, sea en la rebeldía de los hijos, en cualquier situación. Y a esa tormenta añadimos la culpabilidad de pensar que es que nosotros estamos haciendo algo mal. Es por eso que muchas veces no entendemos los planes del Padre cuando Él dice que Él dispone todas las cosas para bien de aquellos que lo aman y de los que ha llamado para su propósito. Entonces, es donde ahí nosotros seguimos de todas maneras haciéndonos preguntas, queriendo tener respuestas y teniendo esa fortaleza, buscando esa fortaleza para poder sobrellevar esos momentos de crisis. Entonces no nos damos cuenta de que Él nos lo ha revelado muchas veces a través de las Escrituras, cuando nos hace entender de que Él muchas veces no le interesa tanto lo que hace en ti,
lo que hace para ti o para mí, sino que lo que verdaderamente a Él le importa es lo que Él hace en ti y hace en mí. Él no quiere cambiar la circunstancia porque Él sabe que lo que hace para ti y lo que hace para mí es circunstancial, es pasajero, es temporal. Pero lo que hace en ti y lo que hace en mí, esto permanecerá eternamente. Y a lo largo de la humanidad, vemos cómo muchas veces hemos estado como María, la Madre del Señor, al pie de un madero. Pensemos por un momento cuántas veces nos hemos detenido a pensar lo que pudo haber sentido María al ver a su hijo en medio de dos criminales. Yo personalmente creo que no fue algo tan sencillo de entenderlo, así como nos sucede a nosotros, e igual se pudo haber hecho la pregunta del por qué de nuestras pérdidas. Y en Salmos 73:14 vemos que esta pregunta está planteada cuando nosotros reclamamos que por qué si yo hago las cosas bien, ¿por qué me va mal? Y porque hay tantas personas afuera que hacen las cosas mal y les va bien. Y aquí viene la primera respuesta, porque en el versículo 17 nos dice que entrando en el santuario de Dios, entendimos cuál era el fin que tenía para ellos. Entonces, cuando nosotros comprendemos la diferencia que hay entre castigo, que son las consecuencias de obrar mal, y hay otra que es la poda, y que es cuando el Padre necesita cortar de nosotros muchas cosas. Entonces, la intención es la que hace la diferencia, aunque en las dos se sienta dolor. Entonces, ¿qué es la poda? La poda es el proceso de recortar un árbol de manera correcta y con cuidado para que el fruto sea mucho mejor, para que ese fruto dé mucho más rendimiento. Entonces, cuando el Padre hace la poda en nosotros, lo hace por medio de lo que nosotros estamos viviendo, de todos, y nos va quitando todo eso que obstaculiza que nosotros demos mejor fruto. Y Él permite que nosotros vivamos todo esto. Porque a nosotros no tener estos procesos, no vamos a ir aprendiendo todas esas virtudes valiosas que solo se aprenden en los momentos más bajos de dolor y no en los momentos de calma. Entonces, vemos que la virtud del perdón se desarrolla con el dolor de la ofensa. Y de esta manera nosotros aprendemos a confiar y a depender del cuidado del Padre y a darnos cuenta de que Él tiene el control en toda circunstancia. Y la poda hace que nosotros crezcamos en fe, que crezcamos en paciencia, que crezcamos en ese deseo de seguir avanzando y de tener esa obediencia al Padre. Entonces, vemos que el sufrimiento de dos personas es igual, y vamos a colocar un ejemplo. Veamos dos personas en una sala de hospital y las dos tienen asfixias. Asfixia, el uno es hijo del Padre y le obedece, y el otro no le obedece. Pero si nosotros los miramos a simple vista, estamos viendo que los dos están sufriendo. Entonces, lo que aquí hace la diferencia es la intención. En el uno puede haber castigo y en el otro puede estar siendo podado.
Lo vemos claramente cuando María levanta los ojos a las 3 cruces y ella lo que ve es el sufrimiento de 3 hombres. 2 estaban siendo castigados y 1 estaba siendo podado. Y entonces esto nos da a entender de que no hay un dolor que duela menos por el hecho de ser hijo del Padre, porque una infidelidad duele en ambos casos, un divorcio duele, la rebeldía de los hijos duele, que una hija se desaparezca, en ambos casos duele. Que va a estar más fortalecido al estar con el Padre, eso es verdad, pero duele. Entonces, si el Padre nos poda, no es porque nos quiera matar, sino por el contrario, porque lo que quiere es sanarnos. Y esa es la diferencia que hay entre una hoja de un cuchillo en un asalto o la hoja de un bisturí en las manos de alguien que también te va a abrir la carne, pero que lo que te quiere hacer es operarte. Entonces aquí la intención es la que hace la diferencia, porque en el asalto lo que te quieren es matar o castigar y en cambio en la operación lo que te quieren es recuperar. Entonces que tengamos muy en claro cuál es la diferencia entre un castigo y una poda. Reconocer por qué estamos pasando lo que estamos viviendo nos ayuda a entender que lo que está pasando es que el Padre está colocando en nosotros una semilla que brotará y echará raíces y dará frutos. Entonces, porque muchas veces no entendemos que las virtudes debemos pasar todos estos procesos para poder que se desarrollen en nosotros. La virtud de la paciencia se da con el dolor de la espera. La virtud del agradecimiento y de la abundancia se da con el dolor de la escasez. Entonces, para que todas estas virtudes se desarrollen en nosotros, necesitamos el dolor. Y vemos que en el camino al Padre hay altas y hay bajas. En el camino hacia Él hay montañas y valles. Por eso al comienzo se decía que cuando nosotros entendemos lo que Él dejó estipulado en el manual de instrucciones, nos será mucho más fácil entenderlo y afrontarlo. El carácter se forma en los momentos bajos, cuando somos quebrados, cuando somos despojados. Y Él puede hacer en nosotros algo grande en lo profundo de nuestro corazón. De la misma manera como lo hizo con José cuando estaba en la cárcel, con Moisés cuando estaba en el desierto, con Job en la enfermedad, con Pablo cuando tenía el aguijón. Entonces, él en Juan 15:2 nos dice muy claro que todo lo que el pámpano que esté en él, pero que no dé fruto, entonces él lo quitará. Y que todo pámpano que lleve fruto, él lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y en el versículo 6 nos vuelve y nos corrobora y nos dice, el que permanece en mí y no da fruto es echado fuera. Y dice que se secará como pámpano y que lo echarán al fuego y que arderá. Entonces, al entender que al estar viviendo todos estos procesos, lo que estamos siendo es ser plantados. Y que lo que Él está haciendo es que nos está limpiando para que nosotros demos más fruto y que aunque nosotros no veamos los resultados, aunque nosotros lo perdamos de vista,
mientras pasan las temporadas, por el tiempo que se demore en brotar y dar el fruto. Entonces dice que llegará el momento en que brota la raíz y empieza a dar fruto y dará una abundancia, una cosecha más abundante y mucho mejor. Los frutos serán mucho más especiales porque estos probarán si somos o no los discípulos de Él. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos son esos pensamientos y esas acciones que nosotros hacemos para glorificarlo a Él. La poda es un proceso imprescindible para transformar. Esta sirve para extraer de nosotros ese potencial que ha sido retenido. Es por eso que el Padre permite el dolor en nosotros. Y nos dice en Proverbios 3:11 de que no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama lo castiga o lo disciplina como el padre al hijo a quien quiere. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces ya no seguimos haciendo esas preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué si me porto bien me pasa esto? Porque ya entendemos que estamos siendo podados. Y nos sigue corroborando en Mateo 7, versículo 9, donde nos dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y continúa diciendo en el 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, qué privilegio saber que nosotros estamos siendo podados, porque lo que Él está buscando de nosotros es que estemos más limpios para que los frutos sean de mejor calidad. ¿Y cuándo comienza la poda? La poda comienza después de una gran cosecha. Y vuelve y nos hace entender en Juan 15:2 que toda rama que no lleve fruto, Él la corta. Y que toda rama que lleve fruto, Él la limpiará para que dé más fruto. Pero lo que pasa es que nosotros no le colocamos cuidado a la segunda parte, donde dice que nuestro labrador, o sea, nuestro Padre, quitará de nosotros todas las ramas sobrantes, que Él arrancará de nosotros todas esas cosas que no nos van a ser útiles para la temporada nueva que viene en nosotros. Dice que nuestro Padre, el labrador, limpiará de nosotros esas cosas que para nosotros pueden ser muy importantes, pero que nos sirven de obstáculo para poder avanzar y dar una buena cosecha. Entonces, ya hoy tenemos esas respuestas de no volvernos a preguntar por qué a mí y por qué si me porto bien me pasan este tipo de cosas. Porque el Padre hoy nos lo responde y nos dice algo muy halagador que nos debe llenar de alegría, porque nos dice, porque diste fruto, hoy tengo que cortar algunas cosas de ti, debo de comenzar la poda para que des más fruto. Porque lo que verdaderamente le importa a nuestro Padre es lo que queda, no lo que nos quita. Y nosotros todo lo vemos al contrario. Nos enfocamos más en lo que perdemos que en lo que tenemos. Y es bien fuerte, dejar afectos, dejar relaciones,
dejar estilos de vida, dejar hábitos, salir de esa zona de confort. Pero la vida es un ciclo y tiene variaciones. Aunque a nosotros no nos gusten los cambios porque nos producen inseguridad, aunque así fuéramos para algo mejor. Y lo confirma un adagio para las personas que en ese momento viven de esta manera, y es decir, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y no nos damos cuenta que estamos perdiendo por la inestabilidad de mejores oportunidades. Y no reaccionamos a erradicar, a sacar de nuestra vida esas cosas que son nocivas y que no nos permiten avanzar al lugar donde Él nos quiere llevar. Y que debemos ser conscientes que todas estas cosas o personas que estuvieron en nuestra vida fueron útiles e importantes en algún momento. Y de la misma manera pasó con Moisés. No fue útil para pasar hacia la otra temporada y surge la nueva generación, pero ya no en Moisés, sino en Josué. Muchas veces nosotros necesitamos de mucha poda y otros de no tanta, porque es indispensable y muy importante entender dónde es que el Padre nos quiere llevar. El Padre nos quiere llevar de un lugar a otro para que nosotros pasemos por esas temporadas donde primero llega el invierno y después llega la primavera. Y es por eso que Él solo nos va a dejar lo que sea importante para pasar a esa otra temporada, para que nosotros viajemos de una manera cómoda, tranquila, plena, serena, en paz y podamos dar la mejor cosecha. La poda es un intercambio porque Él nos da mucho más de lo que alguna vez nos pudo haber quitado. Y si hoy estamos peleando muchas batallas, entonces lo que nos debiéramos dar cuenta es de que Él tiene una nueva cosecha para cada uno, pero tiene que cortar hábitos, acciones, tiene que reducir muchísimas cosas para poder crecer. No hay otra manera. Y en 2 Corintios 1, 8, 9, Pablo nos narra de todo lo que él vivió. Y dice que vivió dificultades tan duras que él nunca pensó que saliera vivo. Pero esto todo tenía su objetivo. ¿Y cuál era? Aprender a confiar y a depender solo del Padre. Y Él nos dice a nosotros esto hoy. Pablo nos dice, no ignoréis vuestra tribulación, porque todos hemos sufrido, todos hemos pagado un precio. Entonces nos damos cuenta que la poda es un trato a ese exceso de hojas y de ramas que nosotros tenemos. La poda implica cortes y el ser cortado duele. Puede haber cortes en la enfermedad, puede haber cortes en las relaciones, corte en el trabajo. Y el árbol que tenga más potencial es donde habrá más poda. Y el ejemplo lo tenemos con Job. Y en Mateo 13:45, Él en su palabra nos dice de que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y eso es lo que el Padre busca en nosotros, que al nosotros ser podados nos convirtamos en unas perlas de gran valor. Y dice en el versículo 46 de que él, ya habiendo hallado una perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y fue y la compró.
Y es lo mismo que nuestro Padre hizo con nosotros. Por su amor, por la valía que Él nos dio, permitió que su Hijo fuera podado para poder que por ese fruto estuviéramos usted y yo aquí en este momento. Entonces, las perlas son producto del dolor de las ostras. Dentro de las ostras hay un molusco con una piel muy delicada que la concha y la ostra son las que lo protegen. Pero si de repente entra un granito de arena y hiere a ese molusco, entonces él, para resarcir esa herida, empieza a segregar una sustancia viscosa llamada nácar. Y el propósito de esa sustancia es el proceso de la cicatrización. Entonces empieza a envolver el molusco, ese granito de arena, en esa concha de nácar, y llega el momento de que esa cicatriz se convierte en una hermosa perla. Pero eso es un proceso que dura más o menos 10 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esas hermosas perlas se producen bajo el dolor de las ostras. Entonces, vemos que nuestro dolor tiene sentido, que estamos creando una perla. Podemos convertir ese sufrimiento, sea la enfermedad, sea un divorcio, sea la rebeldía de los hijos, sea un embarazo retrasado, o sea un embarazo interrumpido sin un final feliz. Pero depende de la forma como nosotros lo interpretemos, es donde podemos crear una perla en nuestro corazón. Entonces, digámosle hoy al Padre, gracias por mirarme con esa intención de podarme. Y cuando ya pasa todo esto en nuestra vida, entonces cuando somos quebrados, cuando somos quebrantados, cuando somos despojados, entonces nosotros ya estamos listos para ser enviados a otras personas y poderles hablar desde el amor, desde la experiencia, desde haber sentido que ya fuimos formados, que fuimos plantados, que fuimos limpiados y que ya estamos listos dando nueva cosecha y con unos mejores frutos que sean para glorificar el nombre del Padre. Entonces, que hoy sea un día para que nosotros recapacitemos y pidamos perdón al Padre por tantas veces que quizás lo culpamos y le dijimos, Él no está, Él no me ve, Él no me responde, Él no ve que yo estoy sufriendo tanto, todo lo que me duele por todo lo que estoy atravesando. Que hoy le podamos decir, perdón. Ya hoy entiendo que me has dado la respuesta y que lo que ves, lo que viste en mí es que he estado dando fruto y que tu deseo es que yo dé muchísimo más todos los días. Que tú quieres que nosotros nos convirtamos en esas perlas preciosas y de gran valor por el que Él dio la vida por nosotros a través de su Hijo Jesús. Entonces, llegando al fin hoy de este segmento, quiero que agradezcamos al Padre porque nos ha mirado con esos ojos de amor y que Él nos advierte. Entonces, muchas cosas de las que nosotros vivimos es por desobediencia, porque Él ya todo nos lo dejó explicado y nos dijo, hijo, no haga esto porque si lo haces vas a tener esta consecuencia. Y nos dice, camina por este lado donde yo te llevaré en mis brazos y te haré llevar una vida serena y tranquila.
Entonces, que el amor de Papá Dios esté hoy en cada uno de ustedes y que su vida comience a ser plena al entender que todas las cosas por las que estemos atravesando, que todas las batallas que estemos peleando, Él siempre estará ahí presto para estar peleando las batallas por nosotros. Muy agradecida con todas las personas y por las que llegarán más tarde y escucharán el tema de este segmento. Mi deseo es que sean edificados, que una sola palabra llegue a cada uno de vosotros y que pueda hacer esa limpieza que el Padre quiere hacer en cada uno de nosotros. Hasta el próximo miércoles, donde nos volveremos a escuchar con el favor del Altísimo, y que sea un bendecido día para todos. Hasta luego.